Semillas de liturgia, abusos litúrgicos, 2 álbumes de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos, 35 audios diferentes, 4 horas de duración, prácticamente un curso de liturgia impartido por tu servidor Mauricio Pérez. Descárgalo en nuestro sitio www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. No todos los sacerdotes pueden escuchar confesiones a no ser que se trate de una situación en la que existe el peligro de muerte. Cualquiera puede escuchar una confesión. Fuera de eso, no por ser sacerdote se puede escuchar una confesión. Alguien me dejó un mensaje que dice: Mauricio, ¿por qué dices que no todos los sacerdotes pueden ser confesores? Yo pensé que al ser ordenado sacerdote iba implícito. Help me please. My pleasure, diríamos por acá. Claro, con mucho gusto. Y esto lo podemos resolver a la luz del Código de Derecho Canónico. A partir del Canon 965, el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, prescribe la ley acerca del ministro del sacramento de la penitencia. Dice lo siguiente, el Canon 965, solo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia. El Canon 966 dice: para absolver válidamente de los pecados, se requiere que el ministro, además de la potestad de orden, tenga facultad de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución. Aquí vemos claramente, además de la potestad de orden, es decir, además de ser sacerdote, se debe tener facultad de ejercer la absolución. De modo que no cualquiera puede. ¿Qué se necesita entonces para poder escuchar las confesiones de los fieles, además de ser sacerdote? Vamos a seguir leyendo lo que prescribe el Código de Derecho Canónico. El parágrafo 2 de este Canon 966 aclara que el sacerdote puede recibir esta facultad tanto ipso iure como por concesión de la autoridad competente a tenor del Canon 969. Vamos a saltar al Canon 969 para dejar esto claro. Dice: solo el ordinario del lugar, es decir, el obispo, solo el ordinario del lugar es competente para otorgar la facultad de oír confesiones de cualesquiera fieles a cualquier presbítero. Pero los presbíteros que son miembros de un instituto religioso no deben usarla sin licencia, al menos presunta, de su superior. Es decir, que es el obispo el que concede la facultad para que un sacerdote pueda escuchar confesiones. Pero si el sacerdote no es un sacerdote diocesano, que en cuyo caso su superior es el obispo, sino que es un sacerdote religioso, pensemos un franciscano, pensemos un carmelita, pensemos un jesuita, en este caso necesitan ellos, además de la autorización del obispo, la autorización de su superior. Y es que prescribe el parágrafo 2 de este Canon 969 que el superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica es competente para otorgar a cualesquiera presbíteros la facultad de oír confesiones de sus súbditos y de aquellos que moran día y noche en la casa. Después especifica el Canon 970, la facultad de oír confesiones solo debe concederse a los presbíteros que hayan sido considerados aptos mediante un examen, o cuya idoneidad conste de otro modo. Justamente aprobar un examen, lo que implica un previo curso. De lo contrario, no se está bien preparado para administrar el sacramento de la reconciliación y se cometen irregularidades. Te repito, este Canon 970, la facultad de oír confesiones solo debe concederse a los presbíteros que hayan sido considerados aptos mediante un examen o cuya idoneidad conste de otro modo. Como ves, ser sacerdote no da facultad automática a escuchar confesiones. Se necesita estar autorizado y para ello se necesita pasar un examen, o como dice aquí el Canon 970, o cuya idoneidad conste de otro modo que será establecida por el obispo. Aunque advierte el Canon 971 que el ordinario del lugar, es decir, el obispo, no debe conceder a un presbítero la facultad de oír habitualmente confesiones, aunque tenga el domicilio o cuasi domicilio dentro del ámbito de su jurisdicción, sin haber oído antes al ordinario del presbítero en la medida en que sea posible. ¿Esto qué significa? Un sacerdote pertenece a una diócesis y lo mandan por un tiempo a otra. Pensemos que va un mes a otro lugar, tal vez a impartir un curso o a tomarlo, o tal vez es un visitador que va un par de meses para estar ahí con su congregación, para después reportar a su superior general en Roma. Ve tú a saber. Ese sacerdote, para poder escuchar confesiones en esa otra diócesis donde se encuentra de tránsito, donde se encuentra por un tiempo, según lo que dice este canon, no se le puede dar licencia
para que regularmente se siente, es decir, como para que se siente diario o cada domingo en el confesonario escuchar confesiones, sin que el obispo de esta diócesis donde se encuentra de paso haya consultado antes con el obispo de este sacerdote. Dice el canon 973 que la facultad de oír habitualmente confesiones debe concederse por escrito y en dado caso se pudiera revocar, aunque esta revocación debe suceder únicamente por causas muy graves. Dice el canon 974 que el ordinario del lugar y el superior competente no deben revocar sin causa grave la facultad de oír habitualmente confesiones. Ahora regresemos al canon 967 que nos habíamos saltado, pero era para poder llevar una explicación hilada del caso de los sacerdotes. El canon 967 que nos habíamos saltado dice que además del romano pontífice, o sea el papa, además del romano pontífice, los cardenales tienen ipso iure la facultad de oír confesiones de los fieles en todo el mundo, y asimismo los obispos, que la ejercitan también lícitamente en cualquier sitio, a no ser que el obispo diocesano se oponga en un caso concreto. De modo que solamente el Papa y los cardenales y los obispos pueden escuchar confesiones en cualquier lugar. De otro modo, se necesita autorización del obispo. Un sacerdote que viaja a otro lugar o que es trasladado a otra diócesis, para poder comenzar a escuchar confesiones en la nueva diócesis, necesita la autorización por escrito del obispo. Pensemos que tal vez inviten a un sacerdote que es familiar de una novia a que venga y celebre el sacramento del matrimonio, y el sacerdote vive en otra diócesis, en otra ciudad, incluso en otro país. Bueno, primeramente, para poder él celebrar cualquier sacramento en la diócesis a donde va de visita, en este caso el sacramento del matrimonio, necesita contar con la autorización del obispo de ese lugar. Tal vez los novios se confiesen con el sacerdote antes de la boda. Bueno, pues para el sacerdote poder escuchar la confesión de ellos necesita el permiso del obispo del lugar. Entonces, como ves, no por ser sacerdote se puede escuchar las confesiones, se necesita tener una autorización escrita del obispo, a excepción del papa, de los cardenales y de los obispos, que pueden ellos escuchar confesiones en cualquier parte del mundo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.